Hola querido, Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay algunos pensamientos interesantes en el texto que acabo de leer, y el tema que estudiaste hoy es un tema que debe haberte abierto los ojos con relación a algunas cosas muy comunes en nuestros días. Falsos profetas. Los hubo a lo largo de toda la historia. Los hay en nuestros días y los seguirá habiendo hasta la venida de Cristo. Ahora, ¿qué deberías hacer tú cuando alguien se levanta a tu lado y te dice, yo soy un profeta de Dios? El texto bíblico que acabo de leer dice, no creáis a todos, pero no los rechacéis tampoco, sino pruébalos. Prueba si es un profeta de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido en nuestros días. Ahora, si hay un falso profeta es porque hay un verdadero profeta. Si no hubiese un verdadero, auténtico, genuino profeta, no habrían falsos profetas. ¿Cuáles son las pruebas? Es lo que tú estudiaste en la lección de hoy. 4 pruebas. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si un profeta dice, Dios me ha revelado un mensaje, pero su vida no es una vida coherente con la ley y con la palabra de Dios, entonces ese profeta es falso. Por sus frutos los conoceréis. Si un profeta dice, yo soy el profeta de Dios, pero por donde pasa solo sembra disensión, división, perturbación, ¿cómo puede ser profeta de Dios? Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos de la vida y del ministerio de ese profeta? Confusión, peleas, discusiones, entonces no es profeta de Dios. Tercera prueba, si confesare con su boca que Jesucristo es venido en carne. Si un profeta dice, yo soy el profeta de Dios, pero no acepta la divinidad de Cristo, no puede ser profeta de Dios. Y la cuarta prueba, si un profeta profetiza algo y no se cumple lo que profetiza, entonces es un profeta falso. Ahora, queridos, nosotros como iglesia reconocemos que el ministerio profético en estos últimos días se reveló en la vida y en el ministerio de una señora llamada Elena G. de White. Una jovencita que a los 16 años recibió el llamado de Dios para el ministerio profético. Una mujer que no tuvo el segundo año primario terminado. Y sin embargo, escribió libros, hojas y hojas y hojas, que si los amontonamos hasta una altura de casi 2 metros, da todo eso lo que ella produjo en material escrito, con segundo año de primaria. Si tú le das el libro Consejos de Salud a un médico y él lee el libro, te va a preguntar, ¿qué grande nutricionista escribió este libro? Y tú le dices, no, fue una mujer que tenía segundo año de primaria, no va a creer. Si tú le entregas el libro de educación cristiana a un grande profesor y él después de leer el libro pregunta, ¿qué grande educador, qué grande doctor en educación escribió este libro? Y tú le dices, fue una mujer con segundo año de primaria, no te va a creer. Si tú le das el libro deseado de todas las gentes a un teólogo, él va a leer el libro y va a decir, qué grande teólogo y escritor escribió este libro. Y tú le dices, no, fue una mujer de segundo año de primaria, no te va a creer. Si tú le das el libro Consejos para Padres a un educador, él va a decir, pero ¿y qué grande educador escribió? No, fue una mujer con segundo año de primaria. No te va a creer. ¿Sabes por qué? Ella no escribió de ella. Ella escribió como fruto de la inspiración divina. Dios la tomó en sus manos y la usó. ¿Qué diferencia hay entre ella y los escritores bíblicos? Ninguna diferencia. Porque los escritores bíblicos fueron inspirados por Dios. Ella fue inspirada por Dios. ¿Existen profetas hoy? Profeta, en el término auténtico de la palabra profeta, quiere decir vocero. ¿Existen voceros de Dios hoy? ¿Existen seres humanos que hablan en el nombre de Dios hoy? Los pastores, cuando se levantan el sábado en el púlpito para predicar, son especies de profetas en las manos de Dios. Dios revela su mensaje sacado de la palabra de Dios y ellos predican para la iglesia. El espíritu de profecía es una de las características del remanente, es una de las características del pueblo de Dios hoy. Entonces, querido,
quiero que entiendas una cosa. Mira, la Iglesia Adventista tiene 28 doctrinas. Ninguna de las 28 doctrinas fue sacada de los libros del Espíritu de Profecía. Ninguna. Si Elena de White no hubiera existido, la Iglesia tendría las mismas 28 doctrinas. Porque la Iglesia cree en la Biblia y únicamente en la Biblia como fuente de doctrina. Pero yo creo en los escritos del Espíritu de Profecía. Porque como ella dice, los escritos de ella son una luz menor para ayudar a alumbrar la luz mayor de la Biblia. Si en algún escrito de Elena de White yo encontrase una frase que dijese, la Biblia dice así, pero ahora Dios me ha revelado que es así, yo no creería en ella. Pero yo creo en ella, porque todo lo que dice está en la Biblia. Apóyalo a la Biblia, está aprobado por la Biblia. Ella no quita nada, no aumenta nada. Simplemente ilustra y comenta lo que la palabra de Dios dice. Y todo esto por inspiración del Espíritu Santo. ¿Y para qué Dios hizo todo eso? Para cuidar a su iglesia, para guiar a su iglesia, para proteger a su iglesia. Por eso dice Dios, cree en sus profetas y estaréis seguros. Que Dios te bendiga.